Hola, feliz día para todos ustedes. Como siempre, encantado de saludarles y compartir con ustedes unos minutitos, aunque sea aquí a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo, por compartir estos videos, por las bendiciones, por los saludos, por los mensajes privados que me envían. Y hablando de mensajes privados, me han enviado muchísimos mensajes a algunas personas que me preguntan si la Tierra tiene verdaderamente una curva. ¿El avión sigue la curva de la Tierra? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? O si la Tierra es plana y el avión simplemente se desplaza sin seguir ninguna curva. Vamos a hablar de este tema en este momento, a ver si les puedo responder esa pregunta y que a partir de hoy ustedes sepan cómo es que esto funciona. La respuesta en resumen es de que el avión sí sigue la curva de la Tierra, pero quizás no en la forma que ustedes se imaginan. Vamos a hablar de la curva de la Tierra y cómo se relaciona esto a la forma en que un avión lo sigue. Aquí en el canal hay un video que hice hace un tiempo sobre cómo funcionan los altímetros. Ahora, para poder entender mejor este tema, lo expandiremos un poco más allá y así pueden entender mejor por qué funcionan de esta forma. Comencemos con la atmósfera de la Tierra, la manera en que ésta se distribuye con diferentes niveles de aire alrededor del globo terráqueo y cómo se comportan cada uno de estos niveles. Muchísimo se conoce de nuestro planeta y hace posible con precisión hablar de ella y sus propiedades. Hay muchos libros sobre estos temas y para esta explicación utilizaré los libros Air Force Weather y el circulatorio de la FAA-AC-00-6B. Ambos los pueden descargar haciendo una búsqueda en su sitio web favorito. Nosotros vivimos en el nivel que está desde la superficie y se eleva hasta aproximadamente 36,000 pies o unos 11 kilómetros. Esta capa se llama troposfera. La mayoría de las condiciones climáticas que vemos día a día suceden dentro de este primer nivel. A medida que se aumenta la altitud dentro de esta capa, la cantidad de aire disponible disminuye y es la razón por la que necesitamos oxígeno en las alturas. Las temperaturas y presión del aire también disminuyen a medida que nos elevamos. En un momento les explicaré cómo se mide y qué significa la presión que el aire aplica en los objetos y específicamente en los efectos en los altímetros, que es el tema para tratar. ¿Qué tan profunda, gruesa y alta sube la capa llamada troposfera? Es una función de su localización en el globo. No es igual en todas partes del mundo. Esta capa varía según su localización de latitud, es decir, qué tan hacia el norte o hacia el sur está esta área en particular y cómo son las temperaturas en dicha zona. No es lo mismo el aire frío comprimido del polo norte o polo sur que el aire en el ecuador, donde las temperaturas son más cálidas y se expande, aunque ahí también varían las temperaturas durante el invierno y el verano. Pero desde el punto del ecuador, donde su altitud máxima varía de entre 18 y 20 kilómetros de altura, en otras áreas su máxima altitud es de aproximadamente 9 kilómetros en latitudes, por ejemplo, como 50 norte y 50 sur. En el área del polo norte y polo sur es solamente aproximadamente 6 kilómetros. Esto significa que la capa no es exactamente redonda, sino oval. A la troposfera le sigue el nivel llamado tropopausa, y es el nivel de transición entre la troposfera y el siguiente nivel, la estratosfera. El nivel de tropopausa y la troposfera se conocen como la parte baja de la atmósfera. La estratosfera comienza en la tropopausa y se extiende hasta aproximadamente 50 kilómetros. Este nivel contiene más o menos un 19% de los diferentes gases que componen la atmósfera, pero muy poco vapor de agua. Una característica de este nivel es que en vez de bajar al subir más alto, la temperatura comienza a subir, y esto causa que se absorba la radiación por molécula de oxígeno y causa la formación de ozono. La altitud de la tropopausa es de suma importancia para los pilotos de un jet, porque las turbulencias más fuertes en aire claro suceden alrededor de 1,000 a 3,000 pies por debajo de donde está este nivel de aire llamado tropopausa. Este nivel de aire divide la troposfera de la estratosfera y la diferencia de temperaturas e velocidades del viento pueden causar mucha turbulencia debido a los drásticos cambios de temperatura y corrientes de aire en pocas distancias. Al nivel de estratosfera le siguen los niveles estratopausa, luego hasta unos 85 kilómetros de altura la mesósfera, seguido por mesopausa y luego la termósfera,
que llega hasta unos 690 kilómetros de altura, y finalmente la exósfera a 10.000 kilómetros de altura. Debido a que estas capas están muy altas y no afectan los altímetros, no la vamos a detallar. Como las condiciones dentro de la atmósfera son variantes de un lugar a otro, alrededor del mundo es necesario establecer un acuerdo que sea considerado como las condiciones estándar y es derivado haciendo un promedio de las condiciones de la atmósfera alrededor del mundo. Esto hace posible que los ingenieros, meteorólogos y demás puedan tener un punto de partida válido en todas las temperaturas, latitudes y altitudes. Esta condición estándar son la temperatura promedio de 15 grados centígrados, 59 grados Fahrenheit y 29.92 pulgadas de mercurio o 10.13 hectopascales. Pulgadas de mercurio y hectopascales es lo que vamos a explicar ahora. Lo más seguro es que al menos al ver las noticias, usted ve a los reporteros hablar de la presión barométrica. Los pilotos deben de estar familiarizados con los temas relacionados con presión barométrica y a nivel del mar, altura de presión, altitud de densidad, valores de presión constantes, altitud absoluta, altitud real y altitud indicada, entre otros. Pero para este tema solo nos enfocaremos en algunos de estos. Presión atmosférica es la presión que exerce el peso de la atmósfera en un objeto o un punto fijo. Este punto puede ser su casa, su ciudad, su automóvil o usted mismo. Debido a los cambios de las características del aire, este peso o presión del aire está constantemente cambiando. Este cambio del peso del aire o la presión son medidos utilizando un instrumento que sea sensitivo a los cambios y los pueda detectar. Este es el barómetro. ¿Y qué es un barómetro? Este es un instrumento que utiliza un envase abierto y un tubo evacuado que se coloca dentro de un fluido de mercurio. El tubo tiene marcas en pulgadas o milímetros, pero los resultados son expresados en diferentes maneras dependiendo del lugar. Generalmente se llaman pulgadas de mercurio, milibares y hectopascales. Se utiliza mercurio como el fluido por ser uno de los líquidos más pesados en temperaturas normales. La presión que el peso de la atmósfera causa en el envase de mercurio le obliga a subir por el tubo. En una atmósfera ideal, el mercurio se elevará hasta donde está la marca del medidor de 29.92 pulgadas o 10.13 milibares. Dicho de otra forma, una columna de mercurio que mida 29.92 pulgadas en un barómetro representa el mismo peso que una columna de mercurio causaría desde el nivel del mar hasta el tope de la atmósfera. Otra forma de medir y el más moderno no utiliza mercurio, en vez este barómetro utiliza aneroides. Este método utiliza una célula fabricada de metales muy fino, que es flexible y opera dentro de un ambiente parcialmente evacuado para hacer más fácil detectar los cambios atmosféricos. Este sistema detecta los cambios normales que suceden por debajo de 10.000 pies y los presenta como cambio de presión atmosférica en la cara del instrumento. Algo importante, y esto lo describí en el video sobre los altímetros, es el efecto de la temperatura en la presión barométrica. Cuando el aire se calienta, se expande y cuando se enfría, se contrae. En estas columnas, el aire tiene la misma presión abajo y arriba de la columna, pero el volumen de aire en cada una es distinto con respecto a las temperaturas. Debido a que, al elevarse, la presión desciende a la misma cantidad por cada 1.000 pies, el cambio es más lento en el aire cálido que en el aire frío, porque la columna es más alta. La presión barométrica cambia de un lugar a otro, lo que significa que según avanzamos, encontramos cambios de la presión en cada lugar. Estos cambios con el avance o horizontal son bastante lentos, excepto cuando encontramos cambios bruscos causados por el paso de un frente de aire, tormentas y movimientos de bajas y altas presiones. Los cambios de presión ambiental normales son continuos de día y de noche por el cambio diurno, de temporada y frontales, pero también hay cambios verticales. Estos cambios suceden aproximadamente a 1 pulgada de descenso en la presión por cada 1.000 pies de altura. Estos son los cambios más grandes dentro de la atmósfera en los primeros miles de pies donde está concentrada la atmósfera debido a la gravedad. Cuando la presión se mide en un aeropuerto, es el peso del aire el que se mide. Esto se llama la presión de estación. Como la presión baja con las alturas, la presión en un aeropuerto en las montañas sería siempre menos. Pero para poder leer los mapas de presión y del tiempo, debe de haber un método de comparar las estaciones que reportan. Por lo tanto, todas las presiones deben de ser ajustadas a un método en común para motivos de comparación. Este método se llama presión a nivel del mar.
Utilizando la presión estándar de 29.92 pulgadas de mercurio, veamos el resultado en dos estaciones que se encuentran a distintas elevaciones sobre el nivel del mar. Veamos a Denver, que con un descenso de 1 pulgada por cada 1000 pies reportaría 24.92 pulgadas porque está a 5000 pies de altura y es 1 pulgada menos por cada 1000 pies, que es igual a 24.92. Pero New Orleans, donde está a nivel del mar y 5000 pies más abajo, reportaría 29.92. Como ambas estaciones se encuentran a distintas elevaciones, las medidas son ajustadas para propósito de reportar la presión. De no hacerse esos ajustes, Denver siempre reportaría menos presión que New Orleans. Los mapas que reportan las presiones barométricas muestran las presiones que son iguales conectadas. Estas líneas que les conectan se llaman isobares y se dividen de las demás por 4 milibares. Las zonas de baja presión son relacionadas con mal tiempo y las de alta presión siempre son relacionadas con buen tiempo. Hay mucho más que puedo decirles sobre esto, pero para el propósito de este video, esto debe de bastar. El altímetro de un avión no es más que un barómetro de medir la presión del aire. Es importante que usted entienda que la atmósfera sigue el globo terráqueo y da la vuelta al mundo entero, y un avión vuela dentro de esta atmósfera. Cuando un avión se eleva, lo que el altímetro mide son los cambios instantáneos de presión con las alturas al subir y bajar. Pero al piloto no le importa cuál es la presión para motivos de mantenerse nivelado. Le importan los pies o metros de altura y por eso el altímetro siempre internamente lee la presión barométrica y sus cambios bruscos e instantáneos al elevarse y al descender, sin importar si el avión en realidad está o no está a la altura indicada al piloto por encima de la tierra. Pero al piloto se los presenta como pies de altura o metros, que es lo que él quiere saber. Pero para que un avión pueda volar sin peligros de chocar con objetos al desplazarse, el piloto debe de antes de salir de colocar un punto de referencia. Este punto debe siempre ser la presión barométrica en el punto de salida o de una estación que no esté a más de 100 millas de distancia de donde se va a hacer el despegue. Durante el vuelo, el piloto debe de hacer lo mismo, ajustar a la presión barométrica local de un reporte que no esté a más de 100 millas. Cuando un piloto se reporta con un controlador aéreo a bajas alturas, según les explicaré en breve, siempre se le dará la presión barométrica en el área para que el piloto la ajuste. Al despegar, si no hay una estación disponible, se coloca la altitud sobre el nivel del mar del aeropuerto del despegue y esto resultará cuando se coloca la altura local más o menos la presión barométrica actual en el área. Esto permite que un avión que sale de un aeropuerto a nivel del mar indique 0, mientras que uno que despega de un aeropuerto a 1500 pies sobre el nivel del mar ya lee a 1500 pies aún estando en tierra y ambos reportarían 3000 pies cuando lleguen a esa altura. A medida que el avión se desplaza, aún manteniendo la altura constante indicada, lo que el piloto lee es en realidad la última presión barométrica que le suplió al instrumento. No importa cuántas millas viaje, siempre leerá la misma presión y por lo tanto altura, y el instrumento le presenta como la altura deseada si el piloto no la ajusta, y no importa si el avión impacta terreno o no. Seguirá los deseos del piloto hasta que se ajuste y coloque la presión correcta para su área. Exagero un poco con lo de impactar terreno. En realidad, los cambios con la distancia son muy leves. Miren aquí el cambio de presión en un vuelo reciente que hice de Cancún a New York. Aunque por motivos que les explicaré ahora no me afectaban esos cambios, para este video documenté la presión en ciertos lugares en el viaje de 1500 millas para que vean los cambios. Es necesario establecer un nivel estándar para los vuelos de mucha altura. Por motivos de mantener este estándar, los países deciden a qué altitud quieren que sus vuelos deben todos de leer la misma presión barométrica después de cierta altura, no importa cuál sea la presión barométrica actual. En Estados Unidos, por ejemplo, esta altura es normalmente de 18.000 pies en adelante. Todos los aviones que vuelen por encima de esta altura de 18.000 pies deben de ajustar el altímetro a leer 29.92 pulgadas y así lo mantendrán durante todo el vuelo. Por eso no nos afectaban estos cambios desde Cancún hasta New York. Después de elevarnos al salir de Cancún, colocamos 29.92 pulgadas y lo mantuvimos así hasta llegar a New York, donde por casualidad era la misma presión. 29.92 pulgadas debido a un mal tiempo que estaba al este de la ciudad. Esto de colocar 29.92 pulgadas también se utiliza para cálculos aeronáuticos.
La altitud que lee el altímetro al colocar 29.92 pulgadas o 10.3 milibares se conoce como altitud presión. Altitud de presión es la altitud que todos los aviones comerciales y no comerciales leen al volar a las altas alturas, aunque 29.000, 31.000 o 37.000 pies según el altímetro no sean en realidad esa altura. Es aquí el dato importante de cómo el avión sigue la curva terrestre. Es la presión lo que el avión mantiene y sigue durante todo el vuelo donde quiera que vaya, ajustando el eje o la nariz del avión lo necesario, aun cuando la distancia sea de New York a Japón, porque la altura que representa 29.92 pulgadas no será la misma durante todo el camino. Pero como verán en breve, ese movimiento de eje no es posible percibirlo ni se puede demostrar colocando un vaso de agua en la mesita de su asiento para anotarlo. Al descender de la altura establecida en ese país como la altura donde se debe de cambiar a la presión estándar o la presión local, debe de colocarse nuevamente la presión local. Un avión en las alturas sigue la columna de aire que es equivalente a 29.92 pulgadas y la altura que eso resulte. No hay peligro de colisión con otros aviones porque todos siguen la misma columna de aire y un avión a 19.000 pies no estará en peligro con uno a 20.000 porque ambos siguen la misma columna de 29.92 pulgadas. Pero como les dije anteriormente, el avión sigue la columna del aire. Lo mismo sucede al volar a pocas alturas con presión local. El avión sigue la columna de aire que el piloto le suple y lo lee como altura. Por eso es importante que el piloto supla la presión barométrica más cercana durante el vuelo donde se requiere la presión local. Al volar largas distancias, los cambios de presión resultarían en un avión más cerca o más lejos del terreno y de otros aviones que sí tienen colocada la presión correcta, aunque en sí la presión en un viaje largo tanto sube como baja. Generalmente hablando, un avión que vuela de un área de alta presión hacia una de baja presión indicará una altura más alta que la que en realidad está volando, porque el avión trata de seguir la columna de aire correspondiente a la última presión ambiental recibida. Esto pone en riesgo un avión que trata de seguir la altura específica. Cuando la supla la presión actual notará que hace falta ajustar la nariz del avión y volver a subir para permanecer a la altura indicada con la presión correcta. Al volar de área de baja presión a una de alta presión sucede lo contrario. Poco a poco el avión se va elevando mientras trata de seguir la columna de aire correspondiente a la presión que el piloto colocó la última vez. Al poner la presión correcta, se da cuenta de que debe ajustar la nariz o eje para descender a la altura correcta cuando coloca la presión local. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuánto es la corrección necesaria en un cambio de presión barométrica para mantener en la altura correcta y por lo tanto siguiendo la masa de aire, la cual sigue la curva terrestre, que fue la pregunta que recibí de muchas personas. Utilicemos el ejemplo en este mapa y asumamos que viajamos a alturas de menos de 18.000 pies, donde sí hay que suplir presión barométrica local donde estamos volando. Con una presión de 30.10 al viajar 550 millas, el avión llega donde la presión ahora es de 30.00. La presión disminuyó 0.10, entonces 30.10 menos 30.00 es igual a 0.10 pulgadas, multiplicado por 1000 es igual a 100. El avión estaría 100 pies más bajo. Un vuelo real a esa distancia no vería cambios de 100 pies de un solo golpe. Sería gradual a medida que avanza y le suple la presión local. Por lo que quiero decir es que, con cambios de solo 100 pies de altura a lo largo de 550 millas, el piloto nunca tendría que ajustar la nariz o el eje para corregir el cambio en una manera que el piloto ni los pasajeros puedan percibir estos cambios con sus sentidos, ni tampoco se podría registrar con un vaso de agua. Es un cambio tan leve que los cambios por variación de los vientos y turbulencias serían más notables, pero no así el cambio de presión. Miren aquí como mientras viajaba a 36.000 pies de donde es necesario tener 29.92, a uno de los altímetros le pusimos la presión de Miami, que era el destino y por mal tiempo había bajado la presión a 29.66 pulgadas. Es una diferencia de 0.26 que causa un error de 260 pies instantáneamente al compararlo con el otro altímetro que está leyendo correcto.
Al descender a través de 18.000 pies y suplir a ambos altímetros con 29.66, ambos inmediatamente saltaron y bajaron 260 pies, sin necesidad de corregir el ángulo porque continuábamos el descenso sin parar. Simplemente continuamos hasta llegar a tierra donde los 260 pies se mantuvieron hasta tocar tierra. Imagino que esta pregunta me vino por personas que creen que la Tierra es plana o que quizás tienen dudas y les respeto su punto de vista, ya que hay un pequeño grupo que apoya esta teoría. En una encuesta de más de 8.000 personas con un posgrado de universitario, estos fueron los resultados de la pregunta. ¿Cree usted que la Tierra es plana? 96% dicen firmemente creer que la Tierra es redonda. Un 1% dijo que yo firmemente creía que era redonda, pero ahora tengo dudas. Un 1% dijo que firmemente cree que la Tierra es plana. 0% dijo que antes creía que era plana y que ahora tiene dudas, mientras que un 1% dijo que no está seguro de lo que cree. Pero hay que entender que la Tierra es inmensamente grande, tan grande que la montaña Everest, la más alta del mundo que mide 8 kilómetros de altura, ni siquiera se registra cuando la vemos de perfil y la comparamos con la inmensidad de la Tierra. Ante las grandes montañas del mundo, la Tierra es básicamente inimaginablemente grande y no se notan sus montañas. Un par de cosas más antes de aterrizar este tema. La distancia que podemos ver en el horizonte es una función de a qué altura están nuestros ojos. Desde un avión no es posible percibir una verdadera curva terrestre porque el avión no viaja lo suficientemente alto como para poder verla. Desde 37.000 pies, lo más lejos que usted puede ver en el horizonte son unas 230 millas. De la misma manera, en un horizonte no obstruido, usted podría ver desde la Tierra un avión que va dejando una estela hasta que éste esté a unas 230 millas de usted. El que lo ve desde adelante verá como si parece un cohete subiendo debido a la curva terrestre. Al pasar por donde usted lo verá completamente nivelado y créame, yo como piloto veo esto todos los días y le aseguro que sí, vamos completamente nivelados de acuerdo con el altímetro y el indicador de horizonte mientras que seguimos la masa de aire. Luego de alejarnos nos verán los que quedan atrás como si vamos de picada hasta desaparecer a 230 millas en el horizonte. Según leí en los comentarios del aviso que subiría este video, hay personas que no van a creer nada de esto que yo digo. Les respeto su opinión, pero pueden hacer una prueba muy fácil. Solo necesitan un edificio que esté al lado de la playa con vistas al mar. Deben saber qué tan alto es, supongamos que 200 pies de altura. Desde ahí mirará hasta el mar y podrá ver aproximadamente 17.3 millas en el horizonte. Luego tomará un bote y navegará alejándose de la costa y verá cómo se desaparece el edificio poco a poco, alejándose hasta que llegue a 17.3 millas, donde dejará de ver la parte arriba de este edificio. A los que verán este video a través de YouTube les dejaré un enlace de una calculadora de la teoría de Pitágoras para que no tengan que hacer los cálculos ustedes mismos. Desde la estación espacial a una altura de 1.250.000 pies, la distancia a ver en el horizonte son unas 1.400 millas. Estos sí definitivamente verían la curva de la Tierra desde su órbita a 250 millas de altura. Pues ya ahí estuvo, amigos y amigas. Esta es la respuesta del Capitán Nacho. Sé que muchos de ustedes, especialmente los que me hicieron esa pregunta, lo van a seguir dudando porque ya me los han convencido o me los han puesto dentro de ese grupo que es aproximadamente un 2% de las personas intelectuales educadas que están pensando en que el mundo es plano. Esperamos que estas respuestas les ayuden y que comprendan cómo es que un avión se desplaza y sigue la curva de la Tierra. Gracias por sus comentarios, gracias por compartirlo, gracias por el apoyo. Espero verlos pronto en otro video que les voy a hacer muy pronto sobre otro tema. Muchas gracias y nos vemos pronto.